Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Omar Cano. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Para mí es uno de los temas más espirituales, la dádiva más grande que viene en el libro Lenguaje del Corazón. Vamos a verlo, vamos a leerlo. Quédate hasta el final del video para que veas el mensaje tan poderoso que tiene este tema y cómo va a ministrar tu corazón. Y si estás tú buscando ya la parte más espiritual de Alcohólicos Anónimos, tal vez este tema te interese. Vamos a leer y vamos a empezar a leer directamente del libro Lenguaje del Corazón. Bien, vamos a empezar a leer. Yo voy a utilizar esta versión, la nueva versión que es la nueva edición, ¿verdad? Me gusta más porque tiene la letra más grande y es más fácil de leer. Entonces, este tema viene en la página 285, la dádiva más grande, en la sección 1, en todos nuestros asuntos, la dádiva más grande de todas, diciembre de 1957, que es la fecha que escribió Bill W. esta carta para el Grapevine. Dice así, vamos a empezar a leer y vean lo maravilloso de este contenido y de esta historia. La dádiva más grande que pueda tocar cualquier persona es un despertar espiritual. Esto sería, sin duda, el veredicto de todo alcohólico bien recuperado, miembro de la comunidad de alcohólicos anónimos. Esto es lo más, dice aquí, espiritual o de todo alcohólico bien recuperado que un despertar espiritual. Luego dice, bueno, pues, ¿qué es este despertar espiritual, esta experiencia transformadora? ¿Cómo se produce en nosotros y qué es lo que hace? Aquí hay una pregunta muy importante. Para empezar, un despertar espiritual es el conducto por el que encontramos la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad, compañeros? La sobriedad solo es abstinencia de alcohol. Si ustedes lo buscan en un diccionario o en internet, sobriedad es abstenerse de la bebida. Alguien que solo se abstiene, solo es alguien, como llamamos aquí en AA, un borracho seco, ¿verdad? Dejó de beber, pero tal vez sigue con sus mismas pensamientos o sus mismas actitudes. Y para nosotros los AA, la sobriedad significa la vida misma. Sabemos que el despertar espiritual es la llave que nos abre la posibilidad de sobrevivir el alcoholismo y que para la mayoría de nosotros es la única llave. Tenemos que despertar, si no, morimos. Y aquí nos empieza a hablar de una llave. El primer despertar de Alcohólicos Anónimos empieza desde que llegamos y nos derrotamos, paramos de beber, empieza la abstinencia y después, en un segundo paso, yo entiendo que necesito a alguien más fuerte que yo porque yo estoy fuera de la ayuda humana. Y si ustedes analizan el tercer paso, no voy a sacar el libro ahorita para no extendernos tanto, porque el tema es la dádiva, pero si ustedes se van al tercer paso, nos habla de una llave de buena voluntad. Esta llave es el primer camino hacia el primer despertar. Veamos por qué. Dice así. Así que nos despertamos y nos encontramos sobrios. ¿Y entonces qué? Dice. Y esta es la pregunta más importante que nos debemos de hacer los que estamos tratando de seguir un programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos rumbo a nuestra recuperación y a un despertar espiritual. ¿Es la sobriedad todo lo que podemos esperar tener de un despertar espiritual? ¿Es la sobriedad solamente? Y dice, no, la sobriedad no es sino el mero comienzo, no es sino la primera dádiva del primer despertar. Primer despertar, entonces hay más despertares. Bill W. nos cuenta hasta su segundo despertar, pero hay más despertares. Esto es lo más importante que debemos de entender. Si hemos de recibir otras, es necesario perseverar en el despertar. Nos está diciendo seguir caminando en busca de más despertares. El primer despertar es la sobriedad, abstenerse de alcohol, pero tenemos que seguir avanzando. Esto lo podemos obtener solo practicando primero, segundo y tercer paso. Y veamos por qué, porque Bill W. nos va a contar una historia ahorita. Y si perseveramos, nos damos cuenta de que poco a poco podemos descartar la vida vieja. O sea, si perseveramos, si buscamos más despertares, vamos a descartar la vida vieja. Y la vida vieja ya no tiene nada. No debemos de tener ninguna reserva de mis viejos pensamientos, de mis viejas creencias, sino es una vida nueva en su totalidad. La que no funcionó, dice aquí, descartar la vida vieja, la que no nos funcionó,
el hecho de aceptar la derrota, estamos aceptando que nuestra vida vieja no funcionó, ni mis viejas ideas, ni mis creencias, y reemplazarla por una nueva vida que puede funcionar y que funciona. ¿Por qué está afirmando Bill W que funciona? Porque su propia vida y la de muchos testimonios que están en Alcohólicos Anónimos es algo que no sé qué más testimonio necesitaríamos cuando millones de personas han logrado recuperarse y han logrado tener un despertar espiritual. Sean cual sean las circunstancias, ¿verdad? Funciona sea cual sea las circunstancias. Escucha, el tener un despertar espiritual más grande no quiere decir que ya se acabaron los problemas. Escucha esto, por favor, sin importar la suerte que nos toque, los éxitos o fracasos, en las dos partes, compañeros, o éxitos o fracasos. El hecho de tener un fracaso no quiere decir que tal vez no tenga un despertar espiritual. Fracasos mundanos, todo lo referente a mis instintos, a los deseos de mis instintos, los deseos de la carne, a eso se refiere. Podemos llevar una vida de posibilidades ilimitadas. Perdón, me salté una parte. Dice, las penas y los placeres, la enfermedad o la salud, inclusive la muerte. Y esto es muy importante. No importa las penas y los placeres, no importa la enfermedad ni la salud, nosotros podemos perseverar un despertar espiritual más grande. Dice, e incluso la muerte. Y esto es muy interesante. Vamos a ver por qué dijo esto Bill W. Podemos llevar una vida de posibilidades ilimitadas si estamos dispuestos a perseverar en nuestro despertar, ¿verdad? Posibilidades ilimitadas, si dice, si perseveramos, si seguimos en el camino, como dice, no vamos a ser santos, pero sí estamos en un caminar constante hacia un mayor despertar. Y nos empieza a contar una historia muy interesante para tomar este ejemplo. Dice, poco tiempo después de unirse a AA, un recién llegado se dirigió a mí diciendo, estoy sobrio y es casi un milagro que lo estoy. Y vean lo que él solamente practicó. Es un recién llegado y vean lo que solamente él practicó. Me confesé vencido, dice aquí. Confesé vencido, o sea, se derrotó, primer paso. Asistí a unas cuantas reuniones, segundo paso. En cada una de nuestras juntas, Dios nos devolverá el sano juicio, y sano juicio es cordura y es sobriedad. Empecé a ser sincero conmigo mismo y con mi padrino, aunque él ya se apadrinaba y era sincero más bien, faltaba algo, dice. Y entonces, de repente, me vi librado de esa ansia temible de tomarme un trago. Ya no he tenido que luchar contra la bebida. El deseo de beber alcohol simplemente no se ha desvanecido, dice así. Y aún no puedo explicarme precisamente cómo ni por qué. Mis compañeros de AA son maravillosos. Se preocupan por mí y me comprenden, dice. Para mí, esta es una realidad completamente nueva. Es un recién llegado que solo está empezando a practicar los primeros pasos, aceptación, ir a sus reuniones y tratar, ¿verdad?, de entregar su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Y vean por qué. Dice, pero, aquí hay un pero, el señor principiante añadió, aún me siento algo despistado. No he logrado explicarme cómo este asunto de Dios se encaja en la vida práctica. No ha podido practicar un tercer paso. Veamos por qué. Y aquí nos vamos a dar cuenta quién verdaderamente está practicando un tercer paso y quién solamente está sobrio, solo seco. Y al oír a mis compañeros hablar de trocar una vida vieja por una nueva, me es difícil de asimilar. Claro está que me encuentro sobrio, y esto es algo nuevo, pero ahora que me he convertido en un ex borracho, ¿qué tendría de malo intentar vivir mi propia vida? ¿Ya viste? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo los veo fanáticos, ustedes quieren estar diario aquí, no sé, ¿por qué no puedo hacer mi vida? Ya tengo sobriedad, ya no me dan ganas de beber, me encuentro bien, dice aquí, dice, esa me convenía hasta que la bebida me echara la zancadilla.
Recuerden, pero el alcohol tenía otros planes para mí. Estaba haciendo grandes progresos en camino de hacer mi fortuna. Obviamente dejó de beber, empezó a trabajar, le empezó a ir mejor y las cosas iban bastante bien en casa también. ¿Seguro? ¿O nos estará mintiendo este personaje? Hasta que mi mujer me dijo a gritos que no podía aguantarme más y se fue. ¿Por qué, compañeros? Alguien que está sobrio no le garantiza un cambio de, como ustedes dicen, juicios y actitudes, sino que alguien que está seco solamente sobrio sigue teniendo sus emociones disparadas, sus instintos desbocados, y cuando estos instintos chocan con los instintos de otras personas, dice el octavo paso, se provoca un qué, un daño. No importa que ya no bebas, aunque te digas sobrio, si no has perseverado en el despertar, mira lo que te puede pasar. Hasta que mi mujer me dijo a gritos que no podía aguantarme más y se fue. Lo único que necesito es la sobriedad y doble A puede seguir dándomela. Como el 11º capítulo, el niño que silba en la oscuridad para darse valor. Él dice, yo solo necesito la sobriedad, yo solo con que no beba me voy a esforzar para recuperar todo lo que tengo. Y aquí viene el error que muchos de nosotros cometemos. Ahora puedo volver a ocuparme de mis asuntos, estoy seguro de que esta vez lo haré mejor. ¿Qué pasó con este personaje? Veamos qué nos cuenta Bill W. Pasado 4 años, me tropecé con este mismo principiante. Hola, Pepe, le dije. Y fíjate, son las dos preguntas que te haría cualquier padrino, y hasta parece forma sarcástica de cómo nos lo dicen, pero es una realidad. La gente que hemos tratado de practicar estos pasos, nuestra propia experiencia, que a veces se la decimos a los recién llegados, no te vayas, persevera, estate con nosotros, participa, y cuando creen que solo queremos tenerlos a fuerza, y después vemos que este personaje no se fue de doble A, solo fue un miembro más que no participaba, iba de vez en cuando a sus juntas, probablemente. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, no era un miembro muy activo de su grupo, solo era uno más que iba de vez en cuando, tal vez llegaba tarde, le ofrecían algún servicio, no quería, él solo pensaba que con ir a una de sus juntas lo iban a mantener sobrio, y sí cierto, pero ve las preguntas que le hizo Bill W. Pasado 4 años me tropecé con este mismo principiante. Hola Pepe, le dije, ¿ya has hecho tu fortuna? Por lo que él se aferró cuando llegó a doble A. ¿Y tu mujer volvió a vivir contigo? La última vez que supe de ti, Pepe, eh, nos enteramos porque tú nos lo compartiste en tribuna, que tu mujer se había ido. ¿Ya volvió? Así como diciendo, ¿ya lograste triunfar en la vida? ¿Tú solo? ¿Con tu sobriedad nada más? Porque este hombre no ha bebido, fíjense. Con media sonrisa, Pepe me miró fijamente y me replicó, no, Bill. Le está hablando a Bill W, imagínate, al cofundador de Alcohólicos Anónimos, ni nada por el estilo. Pasé un año infernal. El que me mantuviera sobrio fue un milagro. No ha bebido. Está seco, neurótico, loco. No comprende. Envidiando a todo mundo. No comprende lo que pasa, si él ya no está bebiendo. Sí, de vez en cuando habla de Dios, pero él es como él lo conciba. ¿De veras será así? Dice, el que me mantuviera sobrio fue un milagro más grande que el de lograr mi sobriedad. Dice, iba insistiendo en hacer mi fortuna y en conseguir que mi mujer volviera. Fíjate en lo que él se afanó con su precaria sobriedad. Hacer fortuna y recuperar a una familia. Dice así, si no, iba a vivir como un triste desgraciado. Así él se consideraba. Si yo no recupero estas cosas, voy a ser un triste y un desgraciado. Y sin duda me sentí así, pero poco a poco me fui despertando, ya viste, ante la posibilidad de que Dios no me hubiera instalado en la tierra para acumular todo el dinero, prestigio y amor que yo pudiera. Como que entró en razón, como que diciendo, la vida me está queriendo decir algo. La vida o Dios mismo, tal vez es Dios, el que me está diciendo, yo no te puse aquí en la tierra para obtener.
deseos de cualquier hombre mundano, de amor perfecto, ¿no? Aprobación total, aprobación incondicional y amor total, ¿no? Algo así dice La Próxima Frontera. Pero aquí dice dinero, prestigio y amor que yo pudiera. Por fin tuve que enfrentarme a la realidad. ¿Cuál era la realidad? Era un enfermo alcohólico que había llegado a AA y que no había practicado su programa, ni se había involucrado en su grupo. Ahorita lo vamos a ver por qué. Solo era un visitante en AA. Y dice, de que sería necesario contentarme con menos, o sea, exigirme menos y mucho menos. Y si yo pudiera aceptarlo, era probable que volvería ¿a qué? A emborracharme. Si él no aceptaba esta situación, probablemente en cualquier momento él volvería a beber. ¿Cuántos no estuvimos así o están? Así que dejé de rezar de boquilla la oración de la serenidad de AA, como todos lo hemos hecho al principio, ¿verdad? Ya como un ritual religioso. Algunos, yo he visto grupos que hasta se ponen de pie como religión y literal, Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas, que así sea. No profundizaron o no profundizamos esta oración y estas son las letales consecuencias. Y empecé a hacerlo con plena sinceridad. Una y otra vez decía, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Nunca voy a poder ser tal vez el millonario que quiero hacer y tal vez mi mujer no regrese. Tengo que aceptar las cosas, ¿verdad? El valor para cambiar las que sí puedo. ¿Qué puedo cambiar? Ser un buen servidor, contentarme con lo que tengo, porque si Dios me puso en la tierra, no creo que me haya puesto para hacerme el más rico. Lo acabo de analizar, Él lo acaba de analizar, ¿verdad? Y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Quién es la sabiduría? El que lee más y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hay muchos ya saben quién es la sabiduría, Dios. Como iba lentamente adquiriendo la capacidad para aceptar, iba disminuyendo mi dolor. Cada vez iba participando más en su grupo. Ahorita van a ver por qué. Empecé a despertarme, dice aquí abajo. Empecé a despertarme y a mirar alrededor. Alrededor mío, dice aquí. Empecé a darme cuenta de que mi humilde trabajo era un medio para ganarme la vida y para servirle a la sociedad. ¿Para qué servía su trabajo, donde insistía en hacerse millonario? Era un medio para vivir, ganarse la vida y servir a la sociedad. Para eso es, y tendríamos que aceptar que para eso Dios nos sigue dando un trabajo. El conseguir un trabajo más importante y prestigioso ya no podía ser mi objetivo principal. Luego reflexioné sobre AA. Y esta es la pregunta que también nos tenemos que hacer todos. ¿Qué había hecho yo para la comunidad que me salvó la vida? ¿Qué he hecho yo para AA? ¿Acaso he servido con todo corazón o de compromiso? ¿Voy sabiendo que tal vez el día de hoy llegue un nuevo AA, un recién llegado, un doceavo como lo conocemos? ¿O nada más llego a mi junta, me siento, pido mi café y no me importa si abrieron temprano, si hay uno nuevo, si se apagó la renta, si hay café, si hay azúcar? No, eres uno más esperando, ¿verdad? Que las cosas de allá afuera, del mundo, mundanas, se arreglen. ¿Qué había hecho yo para la comunidad que me había salvado la vida? Tuve que confesar que era muy poco, obviamente. Así que empecé a participar en las reuniones de AA. Ahora sí, va a participar. Ya vio que la vida no obtuvo lo que él quería, dinero y amor perfecto, amor incondicional, amor total. Dice, a participar en reuniones de AA con una nueva actitud. Claro, dejé de tener envidia a los AA acomodados. Él se encontró en AA con gente, obviamente, que ya tenía mucho tiempo en AA, que se había entregado al servicio, y al final Dios no es deudor de nadie. Las cosas se empiezan a acomodar y la gente empieza a pasar el mundo material en segundo plano y es cuando les empieza a ir mejor. Y él dice que envidiaba a los AA acomodados y empecé a escuchar atentamente lo que decían. La envidia no dejaba ver lo que ellos les regalaban, la experiencia, entonces se aferraba a ser como ellos y no lo iba a lograr así.
Llegué a saber que el dinero ya no era un símbolo de prestigio, que lo teníamos en depósito para hacer de él el mejor y el más apropiado uso posible, ¿verdad? Ahí está. Me enseñaba además que las tentaciones de la riqueza y a veces podría ser una aflicción peor que las penas de la pobreza, ¿verdad? A veces se sufre más por obtener o querer obtener más que el no tenerlo, ¿verdad? Como el que lo que se aferró a tener y después lo perdió y puede saber que no hay problema porque él ya ha estado en la pobreza o alguien que está aferrado, ¿verdad? A no perder lo que tiene y que lo pierda un día y se envuelva en temor porque tal vez piense que nunca lo va a volver a obtener. Estamos hablando de dinero. También logré comprender que no existe tal cosa como un doble A desgraciado. No hay doble A desgraciado, no hay doble A pobrecito. De una vez metámonos esto en la cabeza. Si es un verdadero miembro, no es un alcohólico desgraciado. Si está enfermo, por el ilustre ejemplo que da, puede servir como inspiración tanto para los enfermos como para aquellos que gozan de buena salud, ¿verdad? Ver cómo alguien, un verdadero alcohólico, a pesar de que está enfermo, puede dar testimonio de fortaleza y de seguir sirviendo en su grupo por gratitud, simplemente. Si anda escaso de dinero, puede rebosar de riquezas espirituales. Escasez de dinero, ¿qué dice? Rebosar de riquezas espirituales, ser un trabajador y un servidor diligente de nuestra comunidad, un empleado directo de Dios, rebosante, alegre, bienaventurado, ¿verdad? Tal vez pobre en lo material, pero rico en lo espiritual, y eso nadie nos lo quita. Hay gente que es muy rica en el mundo, pero muy pobre en espíritu y no disfruta lo que tiene. Dice, ahora me doy cuenta que al despertarnos y el desarrollarnos, dice aquí, no han de tener fin nunca y que nunca debemos tener miedo a los dolores del crecimiento. ¿Por qué duele crecer? Porque vamos a salir de una zona de confort. Siempre que he estado dispuesto a reconocer tras experiencias la verdad acerca de mí mismo. Y luego fíjense esta historia. Hace algunos días, un doble A veterano me dio un ejemplo que nunca olvidaré. Paco es un auténtico pionero. De hecho, dio inicio a doble A en mi pueblo. Yo solía tener envidia porque era millonario. ¿A quién envidiaba? A este miembro, que era un verdadero doble A. Él es el que abrió Alcohólicos Anónimos en su pueblo, probablemente un grupo de muchos años. ¿Y qué era? Millonario, rico. Y tal vez no nada más millonario de dinero, millonario espiritualmente. A él es el que le tenía envidia. Y él mismo, al que envidiaba, le regaló lo más preciado que él a este personaje le pudo haber dado la vida. Y vamos a ver qué es. Yo solía tener envidia porque era millonario, dice. Me dijeron que estaba en el hospital local, mortalmente enfermo y a punto de morir. En cierto sentido, me aborrecía la idea de ir a visitarlo. Me imaginaba que sería muy triste. Al cruzar el umbral, vi la sala llena de compañeros de Alcohólicos Anónimos que estaban de muy buen humor. Dice, estaban alegres porque Paco estaba alegre. Paco millonario, Paco un buen servidor y Paco alegre a pesar de estar enfermo porque él creció espiritualmente, tuvo más despertares. Acuérdense lo que leímos en la salud o la enfermedad. Paco estaba alegre. Les estaba contando historias graciosas de sus días de bebedor, secándose a intervalos el mentón, enjuagando la sangre que le salía de la boca cancerosa. Paco estaba muriendo de cáncer, estaba charlando con sus compañeros de doble A, haciéndolos reír. Él era una persona que vibraba muy alto, por eso muchos doble A lo fueron a ver, estaban con él en el hospital, reunidos, y los contagiaba con su felicidad y su qué, alegría, porque estaba alegre. Se incorporó y se sentó con las piernas y los pies desnudos, colgando del borde de la cama. O sea, Paco estaba contento a pesar de lo que estaba sucediendo, un problema de cáncer. Una enfermera entró
lo amonestó y le suplicó que se acostara. Paco le hizo un ademán para que se callara y le dijo: si me tumbara en la cama, puede que me muriera ahora mismo. Y esto sería una lástima, porque quiero asistir a nuestra convención estatal de AA la semana que viene. ¡Wow! Que el cuerpo está muriendo, pero el espíritu de Pepe estaba firme. Él inclusive no le tenía miedo a la muerte, lo estamos viendo. Él solo tenía en su corazón ir a la convención que se iba a celebrar la semana que viene. Eso estaba en su corazón, como decir: yo no me puedo morir porque yo tengo que ir a esa convención. Tal vez él la organizó. Recuerden, es un alcohólico de mucho tiempo, conocido tal vez en algunos otros grupos, y en su corazón seguía el espíritu de servicio, amando a sus compañeros, anhelando con una fe ferviente, hacia lo que podría venir. Dicen, todos sabíamos que esto no era una mera bravata. Lo había dicho con toda sinceridad. Él estaba seguro que iba a ir a esa convención. Pasado un rato, Paco volvió a hablar de la muerte. Paco hablaba de la muerte. No le tenía miedo a la muerte. Nos dijo que había llevado una vida maravillosa. Fíjate, era un alcohólico. Estaba hablando de toda su vida. Al final, él entendió que todo lo que pasó tuvo que suceder así para llegar a este proceso de su despertar espiritual y de lo que sigue. La bebida le había causado grandes penas, pero, como consecuencia, AA le había ofrecido grandes alegrías. Con su despertar en AA le había venido la segura convicción, de hecho, la certeza, que es la fe, certeza que va a suceder las cosas, de que en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Por qué Pepe no tuvo miedo en la muerte? Porque tenía fe y convicción. Él era un hombre que ya había tenido un despertar espiritual, tal vez 1, 2, 3, 4, 5, no sé, un nivel de conciencia muy elevado, y dice que le había venido la segura convicción. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, una fe genuina, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y él sabía en su corazón estas cosas, de que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Todos allí reunidos nos dimos cuenta de que para Paco la muerte no era sino un nuevo despertar. No, no logró asistir a esa convención. Pepe murió. Vamos a detenernos aquí. Aunque Pepe no pudo ir a esa convención, en su corazón existían estas palabras: en casa de mi padre hay muchas moradas. Tenía un despertar, su despertar. ¿De dónde sacó esto? De la Biblia. No te pongas mal. Mira nada más lo que Paco entendió, por qué estaba alegre. Dice, escuchen esto. Esto es lo que viene en el lenguaje del corazón. No se turbe su corazón. Está hablando Jesús a sus discípulos. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se le hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. ¿Y conocen el camino a donde voy? Le dicen, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Les dijo, le dijo a Tomás. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también me hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le vuelven a preguntar sus discípulos, Señor, ¿hay así? Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Quiero que se vea bien. Esto tiene mucho poder, compañeros. Escuchen, por favor, abran su corazón. Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creer que yo estoy en el Padre y que el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Estos versículos probablemente, o no probable, el personaje del lenguaje del corazón la citó en casa de mi Padre. Hay muchas moradas, lo acabamos de ver en esta historia. Vamos a abrir el libro otra vez. Ya perdí la hoja, pero aquí está, miren. Aquí está. En casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, todos allí reunidos nos dimos cuenta de que para Paco la muerte no era sino un nuevo despertar. No logró asistir a esa convención, pero Paco sabía, y nosotros sabemos, dice aquí, que esto no era realmente lo importante, porque Paco, dice aquí, ya tenía en sus manos la dádiva más grande de todas. ¿Cuál es la dádiva más grande de todas? Volver a Dios. Paco sabía que ya estaba lista su morada y que iba a estar donde estaba Dios. Esta es la dádiva más grande. Si tú quieres tener más despertar y perseverar en tu despertar, tendrás que conocer a Dios, porque estas palabras que están aquí están de este libro de AA, están sacadas de aquí. O creemos en todo lo que nos dice aquí, o volvemos a dudar como el personaje afanado con su propio concepto de Dios, o le creemos al Padre de las Luces. Hoy sabemos quién es el Padre, de quién nos está hablando Bill W, de quién es el Dios de este personaje y cuál es la dádiva más grande de todas, volver con nuestro Creador. Bien, acabamos de leer una de las historias más espirituales o escritos más espirituales de Bill W, de su libro El lenguaje del corazón, y para mí fue algo que ministró mi corazón y esto me anima a perseverar a mi despertar espiritual. Espero que te haya gustado. Hoy sabemos que la dádiva más grande de todas es regresar con nuestro Creador. Dios te bendiga, suscríbete al canal y nos vemos en los próximos videos.